Hoy, mis queridos hermanos, celebramos esta gran solemnidad de Pentecostés, conocido así como la fiesta del Pentecostés, que es meditar sobre lo más profundo que hay en Dios, que Él es Dios, es amor, así lo definió San Juan. Y bueno, el Espíritu Santo es el amor de Dios. San Juan Pablo II llegó a decir que el Espíritu Santo es el Dios desconocido, porque al parecer no se reflexiona mucho sobre la acción del Espíritu Santo. Se enfatiza muchísimo, obviamente, el cristocentrismo, Cristo como centro. Se enfatiza al Padre, pero del Espíritu Santo de pronto como que no se reflexiona mucho. Y yo creo que hoy, mis hermanos, es una gran oportunidad para meditar en qué es, cómo actúa el Espíritu Santo, que la palabra correcta tendría que ser el Espíritu santificador, más que santo, el Espíritu santificador, porque Él santifica. Y bueno, para ver nosotros, mis hermanos, la grandeza del Espíritu Santo, tenemos que recordar la creación, porque la creación está hecha en un diálogo entre la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen un diálogo para diseñar al hombre. Cuando creó el universo, Dios le bastaba solo decir que haya vegetación y había vegetación, que haya luz y había luz, que se separen las aguas y se separan las aguas. Solamente le bastaba decir a Dios, porque su palabra es poderosa. Pero recordemos que cuando hizo al ser humano, ahí no dijo que haya hombres, sino que ahí se involucró Dios de una manera interpersonal y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿En qué momento el hombre se convierte en imagen y semejanza de Dios? No es cuando le dio la materia, está hecha de la tierra, dice, formó del barro, formó del polvo a Adán, que es estos elementos químicos. Estamos nosotros conformados en su mayor parte por el carbono, por el hidrógeno, por el oxígeno y por el nitrógeno. Son los elementos materiales con los cuales Dios formó al ser humano. Y también de eso están hechos los animalitos y están hechas las plantas y demás. Pero ese no fue el momento en que el hombre fue hecho a imagen y semejanza, hermanos. Esa es la materia que estaba disponible. ¿En qué momento el ser humano se convierte en una categoría de semejanza a Dios? Cuando dice el libro del Génesis que cuando sopló en la nariz de Adán, insufló en la nariz de Adán, y entonces dice: Adán resultó un ser viviente. No es que antes no era viviente. Cuando esa expresión de viviente quiere decir resultó Adán una criatura superior a todos los demás seres que ya había creado Dios. Pero solamente hasta que sopló sobre Adán, entonces recibió el hálito o ese aliento de Dios, que es sumamente poderoso, hermanos. El aliento de Dios, el soplo de Dios es tan poderoso que hizo al hombre brincar de una categoría a otra de manera abismal, de ser una criatura constituida por elementos químicos a convertirse en un ser semejante a Dios. Y eso no es poca cosa, hermanos, pero a través del soplo de Dios, como dice la palabra hebrea, el ruaj, que es un aliento divino. Esto es mucho más profundo, el ruaj, que es aliento divino.
Este aliento, mis hermanos, de Dios se volvió a repetir justamente en el Pentecostés. Un soplo. De hecho, algunos textos muestran cómo Jesús, fíjense, esto es muy profundo. Cuando ya uno analiza el ruaj de Dios, o el hálito de Dios, o este soplo de Dios, hay un texto en donde dice que el Señor sopló sobre ellos. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Sopló sobre ellos el aliento divino de Jesús sobre los apóstoles. Por eso el Pentecostés, hermanos, y como lo describe y lo escuchamos en la primera lectura, un viento fuerte que luego aparecen aquellas lenguas de fuego que se posan sobre los apóstoles. Dios está soplando, hermanos, y si Dios sopla es porque viene algo nuevo. Cuando sopló sobre Adán, lo transformó en una criatura tan grande que fue semejante a Dios. Cuando sopla sobre los apóstoles, vino algo nuevo, una reestructuración, una recreación, y los resultados los vimos de manera inmediata, hermanos. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro hace unas semanas, hermanos, estaba encerrado con llave en el cenáculo por miedo a los judíos. Le tenía miedo Pedro, y sin embargo hoy, en cuanto sopló, en cuanto le llegó el ruaj de Dios, ¿en qué se convirtió Pedro? Pedro abrió las puertas del cenáculo y se aventó un discursazo, hermanos, de tal manera que al menos se mencionan entre 15 y 16 lugares, 15 y 16 idiomas. En la primera lectura han venido del Ponto, han venido de Egipto, han venido de Arabia, han venido de muchos lugares, y todos lo hemos escuchado en nuestro propio idioma. Todos le entendimos a Pedro. Pedro era un pescador, hermanos. Él no creo que haya ido a una escuela de idiomas. Es más, no había escuela de idiomas, hermanos. Pedro no fue a ninguna escuela de idiomas como para aventarles un discurso en 16 idiomas. Por supuesto que no. Y todos le entendieron. ¿Por qué? Porque el que estaba hablando era el Espíritu Santo, hermanos. Porque el que estaba transformando, y el que acababa de transformar a Pedro, era el Espíritu Santo. Así de poderoso es el aliento de Dios, hermanos, que puede ponerte en otra categoría. Y eso es lo que le pasa a todo cristiano que lo llevan sus papás a la pila bautismal. Cuando un niño se bautiza, sopla Dios sobre ese niño, porque recuerden ustedes que una criatura, mientras no esté bautizada, no es hijo de Dios. No está transformado en una categoría distinta. No tiene la virtud de ser hijo de Dios. Es criatura de Dios y está hecho a imagen y semejanza de Dios. Todo niño que nace tiene ese ruaj original que Dios sopla sobre una persona para hacerlo con categoría de semejante a Él, es decir, tiene un espíritu. Pero es necesario que esa criatura que ya recibió ese primer ruaj o ese primer aliento de Dios, reciba este segundo aliento. ¿Y cuál es el segundo aliento? El Espíritu Santo, que lo categoriza como hijo de Dios. Ahora vas a pasar a ser de criatura de Dios, que ya de por sí eso te colocó por encima de todos los seres creados. Ahora vas a pasar a otra categoría mayor. Ahora vas a ser hijo de Dios. Si ya Adán había pasado a ser una categoría sublime, altísima, porque ya era semejante a Dios, ahora hay otra categoría mucho más alta, hermanos, que es, ya no solamente eres semejante a Dios, ahora es hijo de Dios. Y esto tampoco es decir poca cosa, porque decir que eres hijo de Dios, eres un príncipe, hermano, porque Dios es rey. Somos príncipes
nosotros. Esta categoría todos la tuvimos el día que nos bautizaron, todos absolutamente, porque el Espíritu Santo sopló sobre nosotros. Vean ustedes, hermanos, el poder del Espíritu Santo, capaz de transformar totalmente a un ser. De ser una materia, Adán lo transformó totalmente, ontológicamente, desde su ser, lo transformó en semejante a Dios. Ahora este ser semejante a Dios, cuando sopla el Espíritu Santo en un bautismo, pasa a ser a otra categoría, otra más alta, pasa a ser hijo de Dios. Por eso, hermanos, hoy tenemos que aprender una cosa: lo poderoso que es el Espíritu Santo, y es capaz de transformarme a mí en una nueva criatura, en un nuevo ser. Hoy es el día en que tenemos que ponerle nuestro ser al Espíritu Santo y decir: sopla sobre mí y transfórmame en una nueva criatura. Posiblemente, a lo mejor, tienes años batallando con un pecado, arrastrando ese pecado, y lo confiesas y vuelves a caer al mismo pecado, y empiezas a ver y dices: me hace falta una recreación. A mí me falta que Dios me vuelva a tomar mi barro y me vuelva a hacer. Hoy es el día, hermano. Para eso vino el Espíritu Santo. No crean que vino además a turistear ahí a ver qué estaban haciendo la Virgen y los apóstoles. El Espíritu Santo sopló precisamente para transformar y hacer nuevas todas las cosas. Por eso, ¿qué quieres que se renueve en tu vida, hermano? ¿Qué traes en tu corazón que te gustaría que se renovara? Tu piedad, tu devoción, tu servicio, tu amor a Dios, tu matrimonio, tu vida personal, ¿tú qué quieres que se transforme? El Espíritu Santo a eso vino, a transformar. El problema no está en el Espíritu Santo, hermanos. El problema está en nosotros, que ni le creemos, ni somos capaces de ponerle lo que queremos que nos renueve. Por eso hoy, hermanos, no dejes que pase desapercibido este día, porque este día es extraordinario, hermanos. Y no solamente este día, todos los días que tú te despiertes y te des cuenta que estás vivo, haz un Pentecostés, hermano. Al Espíritu Santo le basta nada más que lo invoques. Basta nada más que invoques al Espíritu Santo. No necesita el Pentecostés. El Espíritu Santo no es: no, pues cada año, Padre, desciende el Pentecostés, como aquel hombre que no alcanzaba a llegar a la pila, aquella aparentemente que sanaba, y que le dijo el Señor: ¿y tú, hermano, qué pasó? No, pues yo cuando ya llego allá, ya me ganaron otros, y las aguas se agitan y entonces se sana. Hermano, estás frente al que te va a dar la salud. Toma tu camilla, hermano, levántate. No estás frente a las aguas, que es una criatura mía. Estás frente al que te va a sanar, Jesucristo. Que no nos pase a nosotros eso, hermanos. No, tengo que esperarme hasta el Pentecostés para yo entonces ponerle mi ser al Espíritu Santo y que me lo transforme. No, hermano, todos los días invoca al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que haga nuevas todas tus cosas, tu vida, tus comportamientos, tus pensamientos, tus intenciones, tus deseos. Por eso, hermanos, hoy pidámosle al divino amor, al Espíritu Santo, que no deje de soplar en nosotros, y sobre todo que nos dé la docilidad para podernos dejar moldear por el Espíritu de Dios. Hoy le vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, quien es su esposa, nada menos y nada más que su esposa. Es por María que el Espíritu, su divino esposo, descendió sobre los apóstoles. Es por María que el Espíritu Santo puede actuar de una manera todavía mucho más particular en nosotros. Que hoy María a todos nos conceda esta
gracia, por su poderosa intercesión, que pida a su divino esposo, el Espíritu Santo, que se derrame en el corazón de todos y cada uno de nosotros.